¿Y si te dijera que miles de personas han muerto, han vislumbrado lo que hay del otro lado del velo y han regresado para contarlo? Que existe un patrón, una secuencia de eventos que se repite en culturas distintas, entre personas que jamás se conocieron y en épocas completamente diferentes. Raymond Moody dedicó 50 años a recopilar estos relatos. Y lo que descubrió cambiará para siempre la forma en que entiendes la muerte, porque la muerte no es lo que crees. Y la ciencia, finalmente, está empezando a admitirlo. Si le temes a la muerte, si has perdido a alguien y te preguntas dónde está ahora, si quieres saber qué sucede realmente cuando el corazón deja de latir, entonces necesitas escuchar lo que estoy por revelarte. Porque las respuestas están aquí, documentadas en miles de casos, estudiadas por universidades de todo el mundo. Comencemos por el principio. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? En 1975, un joven psiquiatra llamado Raymond Moody publicó un libro que sacudió al mundo, Vida después de la vida. En él, Moody acuñó el término experiencia cercana a la muerte, o ECM, para describir algo que médicos y enfermeras ya venían observando durante décadas, pero que nadie se atrevía a estudiar seriamente. Personas que eran declaradas clínicamente muertas, cuyo corazón se detenía, que no presentaban actividad cerebral y que luego eran resucitadas. Volvían con historias increíbles. Historias tan similares entre sí que era imposible ignorarlas. Moody entrevistó a más de 100 personas que habían pasado por esto y descubrió algo extraordinario. A pesar de provenir de contextos completamente diferentes, religiones distintas, culturas diferentes, edades distintas, los relatos seguían un patrón impresionantemente consistente. Déjame contarte los 10 elementos más comunes que él identificó. Y presta mucha atención, porque cada uno de ellos desafiará todo lo que crees saber sobre la muerte. El primer elemento es la sensación de paz inefable. En el momento en que la persona muere, algo sorprendente sucede. En lugar de dolor, en lugar de pánico, en lugar del terror que imaginamos, la persona siente una paz que nunca experimentó en vida. Una sensación de alivio total, de que todo está bien, de que siempre estuvo bien. Como cuando te arropan con el manto de la Virgen, Moody relata que esta paz es tan profunda que muchas personas no quieren volver. Se resisten a la resucitación, porque lo que están sintiendo es infinitamente mejor que cualquier cosa que hayan experimentado en la tierra. Eso es contraintuitivo, ¿verdad? Pasamos la vida entera temiendo a la muerte, imaginando que será dolorosa, aterradora, solitaria. Y lo que miles de personas relatan es exactamente lo opuesto. El segundo elemento es la experiencia extracorporal. La persona se ve flotando por encima de su propio cuerpo. Observa a los médicos trabajando, escucha las conversaciones, ve los procedimientos siendo realizados, y todo esto desde una perspectiva externa, como si estuviera viendo una película sobre sí misma, como si fuera un alma en pena observando el mundo terrenal. Lo más impresionante es que muchas de estas observaciones han sido verificadas. Personas relataron detalles específicos que no tendrían cómo saber, conversaciones que sucedieron en otras salas, objetos que estaban fuera de su campo de visión. En 2023, investigadores publicaron un estudio validando lo que llaman percepciones verídicas durante las ECM. Casos en los que la persona vio u oyó algo
que fue posteriormente confirmado por testigos, incluso cuando era físicamente imposible que ella tuviera acceso a esa información. El tercer elemento es el túnel de luz. Después de flotar por encima del cuerpo, la persona comienza a moverse. Entra en una especie de pasaje oscuro, un túnel, y comienza a viajar en dirección a una luz distante. La sensación es de movimiento rápido, pero sin miedo. Hay una atracción irresistible en dirección a aquella luz, como cuando uno es llamado a la iglesia por la fe. Escépticos han intentado explicar esto como un efecto de la falta de oxígeno en el cerebro, que causaría una visión en túnel similar a la que pilotos de caza experimentan en maniobras de alta presión. Pero esta explicación no se sustenta cuando consideras todos los otros elementos que acompañan la experiencia. El cuarto elemento es la luz divina. Al final del túnel hay una luz. Pero no es cualquier luz. Es una luz que las personas describen como más brillante que cualquier cosa que hayan visto, pero que no lastima los ojos. Una luz que irradia amor, aceptación, comprensión. Moody explica que esta luz frecuentemente es percibida como un ser de luz que se comunica sin palabras, que conoce todo sobre la persona, que la ama incondicionalmente a pesar de todo lo que ella hizo en vida. Lo que las personas describen sobre este encuentro es extraordinario. Dicen sentir un amor tan intenso que ninguna palabra consigue describirlo. Un amor sin juzgamiento, sin condiciones, sin reservas. Muchos describen haber sentido que eran completamente conocidos por ese ser. Cada pensamiento secreto, cada acción escondida, y aún así amados de forma absoluta. Y este amor no es pasivo. Él comunica, no con palabras, sino con una especie de telepatía instantánea. Preguntas son respondidas antes incluso de ser formuladas. Comprensiones surgen sin necesidad de explicación. Es una comunicación que trasciende completamente el lenguaje humano. Un hombre que pasó por una SM lo describió así: hice preguntas toda la vida sobre el sentido de la existencia, sobre por qué estamos aquí, sobre lo que sucede después, en aquel momento. Todas las respuestas vinieron de una vez, no como información, sino como conocimiento directo. Yo simplemente sabía. Personas de diferentes religiones interpretan este ser de formas diferentes. Cristianos pueden verlo como Jesús. Hindúes pueden verlo como una divinidad de su tradición. Ateos pueden verlo simplemente como una conciencia amorosa universal. Pero la experiencia central es la misma. El quinto elemento es el encuentro con personas fallecidas. Durante la experiencia, la persona frecuentemente encuentra familiares y amigos que ya murieron. Ellos aparecen jóvenes, saludables, radiantes. Y hay una comunicación instantánea, telepática, sin necesidad de palabras, como en el Día de Muertos, cuando sentimos a nuestros seres queridos cerca. Lo que torna esto aún más impresionante son los casos en que la persona encuentra a alguien cuya muerte ella no sabía. Niños que encuentran abuelos que nunca conocieron y los describen con precisión. Personas que encuentran hermanos que murieron antes de que ellos nacieran. ¿Cómo explicar esto? Moody relata el caso de una niña de 5 años que casi muere durante una cirugía. Cuando despertó, ella describió haber encontrado a un niño que dijo ser su hermano. Los padres quedaron impactados porque nunca le habían contado sobre un aborto espontáneo que tuvieron años antes. La niña describió detalles que no tenía cómo saber. Otro caso involucra a un hombre que encontró a su padre durante una SM.
El padre le mostró una cicatriz en el hombro y dijo que ella fue causada por un accidente cuando era joven. Después de volver, el hombre le preguntó a su madre sobre eso. Ella confirmó que el padre tenía exactamente esa cicatriz, causada por un accidente de bicicleta cuando tenía 12 años. Era algo que jamás se había mencionado en la familia. Un tema tabú, casi un secreto a voces. Estos casos, mis amigos, desafían cualquier explicación puramente neurológica. Si las experiencias cercanas a la muerte, ECM, fueran simplemente alucinaciones, meras creaciones del cerebro moribundo, ¿cómo explicar entonces la información precisa que la persona obtiene? Información a la que no tenía acceso de ninguna manera. El sexto elemento. Atención, es la revisión de la vida. Este es quizás el elemento más transformador de todos. Prepárense. La persona revive toda su vida, desde el nacimiento hasta el momento de la muerte, pero no como un simple recuerdo. No. Ella revive cada momento, cada acción, cada palabra. Y lo más extraordinario de todo, siente profundamente el impacto que sus acciones tuvieron en los demás. Imagínense cuando fue cruel con alguien. Siente el mismo dolor que causó. Cuando fue gentil, siente la alegría que proporcionó. Y esta experiencia ocurre sin juicio externo. No hay un juez que te condene. La propia persona ve y siente las consecuencias de sus propias elecciones. Es brutal, pero esclarecedor. Raymond Moody, nuestro guía en este viaje, relata que esta revisión cambia completamente la perspectiva de las personas cuando regresan. Es un antes y un después. Ellas perciben con una claridad absoluta que lo que realmente importa no es el dinero, no es el estatus social, no es el poder. Lo que importa, lo que de verdad importa, es cómo tratamos a los demás. Cada pequeño acto de bondad cuenta. Cada momento de crueldad también cuenta. No lo olviden. Un empresario, un mero don Ricardo que pasó por una SM, describió haber sentido todo el dolor que causó a los empleados que despidió fríamente a lo largo de su carrera. Sintió la angustia de cada familia que quedó sin sustento, y también sintió la gratitud de las personas que ayudó sin esperar nada a cambio. Momentos que él había olvidado completamente, pero que tuvieron un impacto enorme en la vida de los otros. Cuando volvió, transformado cual crisálida, cambió completamente la forma en que administraba su empresa. Empezó a ver a los empleados como personas, no como números en una hoja de cálculo. Implementó programas de apoyo. Redujo su propio salario para mantener empleos durante tiempos de crisis. Él mismo dice que la revisión de la vida fue el mejor MBA que podría haber tenido. Una lección invaluable. Lo más interesante, mis queridos amigos, es que durante la revisión la persona no solo ve sus acciones, siente las emociones de los otros. Si humilló a alguien, siente la humillación. Si alentó a alguien, siente la alegría de esa persona. Es como si todas las barreras entre los seres humanos desaparecieran por un instante, revelando la cruda verdad de que estamos todos conectados. Todos somos uno. El séptimo elemento es la frontera, el umbral. En algún momento de la experiencia, la persona llega a un límite, a una frontera. Puede ser un río caudaloso, una cerca de alambre de púas, una puerta imponente, una línea invisible, algo que marca el final de un camino. Y ella entiende, de alguna manera, que si cruza esa frontera, no podrá regresar. No hay vuelta atrás. Algunas personas son advertidas por parientes fallecidos.
o por el ser de luz, que aún no es su hora, que necesitan regresar, que tienen algo que completar. Otras simplemente eligen retornar por el amor que sienten por los que quedaron atrás, pero todas relatan que esa elección es difícil, muy difícil. El otro lado es tan maravilloso, tan pacífico, tan lleno de amor, que volver al cuerpo físico, con todos sus dolores y limitaciones, parece un sacrificio enorme, un acto de valentía inmenso. Una madre, doña Lupita, que pasó por una SM durante complicaciones en el parto, describió haber llegado a esa frontera y haber visto a su bebé recién nacido esperándola del lado de acá. Sintió el llamado a continuar, a explorar aquel mundo de paz y luz, pero el amor por su hijo la jaló de vuelta. Ella dice que fue la decisión más difícil que jamás ha tomado. Elegir el dolor y las limitaciones del cuerpo físico en lugar de aquel paraíso. Pero nunca se arrepintió. Muchas personas describen haber recibido una misión en ese momento, algo que aún necesitaban hacer, alguien que aún necesitaban ayudar, una lección que aún necesitaban aprender. Y por causa de esa misión, ellas eligieron regresar, eligieron la vida. El octavo elemento es el retorno. El regreso a casa. La persona vuelve al cuerpo. A veces de forma abrupta, como si fuera jalada por una fuerza invisible. A veces suavemente, como al despertar de un sueño profundo. Y el primer pensamiento suele ser de desapontamiento, de frustración. Ella estaba en un lugar perfecto, un lugar de dicha absoluta, y ahora está de vuelta en un cuerpo que duele, que tiene hambre, que está conectado a máquinas, un verdadero bajón. El noveno elemento es la dificultad de comunicar, del peso del silencio, cuando intentan contar lo que vieron, lo que experimentaron. Las personas enfrentan un problema. No existen palabras adecuadas. La experiencia trasciende el lenguaje humano. Y más que eso, muchas personas tienen miedo de hablar porque creen que nadie les va a creer, que van a pensar que están locas, que perdieron la chaveta. Raymond Moody, nuestro héroe, fue uno de los primeros en crear un espacio seguro para que esas personas compartieran sus experiencias. Y cuando comenzaron a hablar, descubrieron que no estaban solas, que miles de otros habían vivido exactamente la misma cosa. La soledad se disipó antes de Moody. Las personas que intentaban contar sus experiencias frecuentemente eran diagnosticadas con problemas mentales. Eran medicadas, internadas, silenciadas. La medicina no tenía lenguaje para describir lo que estaban viviendo. La religión muchas veces lo veía con desconfianza. Las familias pensaban que era delirio causado por los medicamentos, una verdadera tragedia. El trabajo de Moody cambió eso, al dar nombre al fenómeno, al documentar su consistencia, al mostrar que miles de personas saludables y normales pasaban por la misma experiencia. Él legitimó algo que la humanidad sabía intuitivamente hacía milenios, pero que la ciencia moderna había descartado como simple fantasía. Hoy, hospitales alrededor del mundo tienen protocolos para lidiar con pacientes que relatan SM. Existen grupos de apoyo, conferencias internacionales, journals académicos dedicados al tema. Lo que antes era tabú ahora es objeto de estudio serio en universidades de primera línea. El conocimiento avanza. El décimo elemento, y el más importante, es la transformación, la metamorfosis del alma. Este es el elemento más importante de todos, porque no importa lo que los escépticos digan sobre la naturaleza de estas experiencias. Lo que importa es el efecto que ellas tienen en las personas. El impacto es innegable. Quien pasa por una experiencia de casi muerte vuelve transformado, renacido.
ya no tiene miedo a la muerte. Valora los relacionamientos por encima de las conquistas materiales. Siente una conexión más profunda con la naturaleza y con los otros seres humanos. Frecuentemente cambia de carrera para algo más significativo, para algo que de verdad llene su alma. Raymond Moody relata que estas transformaciones son permanentes. No es un efecto temporal que pasa con el tiempo. Es un cambio fundamental en la forma en que la persona ve la vida. Un cambio de paradigma completo. Estudios de acompañamiento muestran que las personas que pasaron por SM mantienen esos cambios por décadas. No es algo pasajero. Sus niveles de ansiedad son menores. Su satisfacción con la vida es mayor. Su miedo a la muerte es prácticamente inexistente. Y lo más interesante, escuchen bien, es que estos cambios no dependen de cuánto tiempo la persona quedó clínicamente muerta, ni de la intensidad de la experiencia. Hasta mismo SM breves producen transformaciones profundas y duraderas. Un estudio publicado en 2024 acompañó sobrevivientes de paro cardíaco por más de 10 años. Aquellos que relataron SM presentaron cambios significativos de personalidad que persistieron a lo largo de toda la década. Se tornaron más compasivos, menos materialistas, más interesados en la espiritualidad y mucho menos temerosos de la muerte. Y aquí está algo que va a sorprenderlos. Prepárense. Esos mismos cambios no fueron observados en personas que casi murieron, pero no tuvieron una SM. En otras palabras, no es el trauma de casi morir lo que transforma a las personas, es la experiencia en sí misma. Es la SM lo que abre las puertas a una nueva forma de vivir. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿todo esto no podría ser simplemente el cerebro muriendo? ¿Una alucinación química? Esa es la objeción más común. Y es una objeción legítima. Así que vamos a ver lo que dice la ciencia. En 2024, investigadores de la Universidad de Michigan publicaron un estudio revolucionario. Analizaron la actividad cerebral de 4 pacientes que estaban muriendo. Los pacientes estaban en soporte vital, con electroencefalogramas, monitoreando su actividad cerebral en tiempo real. Lo que descubrieron fue extraordinario. Poco después de que se retiró el soporte vital, 2 de los pacientes presentaron un aumento repentino de la actividad cerebral en la frecuencia gamma. Esta es la misma frecuencia asociada con la conciencia, la percepción, las experiencias cognitivas complejas. En otras palabras, en el momento exacto en que deberían estar inconscientes, en el momento en que el cerebro debería estar apagándose, hubo un aumento dramático de actividad en las regiones asociadas con la conciencia. Impresionante. Esto es lo opuesto a lo que la teoría de la alucinación por falta de oxígeno predeciría. Si fuera solo el cerebro muriendo, deberíamos ver una disminución gradual de la actividad, no un aumento. Y hay más. El estudio Aware's Do, dirigido por el Dr. Sam Parnia y publicado en 2023, monitoreó a pacientes durante la resucitación cardiopulmonar. Descubrieron que los ritmos cerebrales complejos pueden resurgir de 35 a 60 minutos después del inicio de la resucitación. Incluso cuando el cerebro debería estar completamente isquémico. Esto sugiere que la conciencia es mucho más resiliente de lo que pensábamos y que puede existir incluso cuando todas las medidas convencionales indican que debería estar ausente. La profesora Janice Holden, presidenta de la Asociación Internacional de Estudios del Cercano a la Muerte, plantea una cuestión importante. ¿Cómo las emisiones cerebrales pequeñas, breves y limitadas
incluso si se muestran como que ocurren de manera confiable en asociación con las SM. ¿Podrían explicar la cognición compleja involucrada en estas experiencias? Piénsalo. Las personas que pasan por SM no solo informan destellos de luz o sensaciones vagas, describen experiencias altamente estructuradas, con narrativas coherentes, encuentros significativos e información verificable. ¿Cómo un cerebro que supuestamente se está apagando podría producir algo tan complejo y consistente? ¡Qué misterio! Además, las investigaciones muestran que alrededor del 15% de los pacientes en la UCI que sobreviven a paros cardíacos informan haber tenido una SM. Y ese número podría ser aún mayor, ya que muchos no se sienten cómodos compartiendo sus experiencias. Pero la evidencia más impresionante proviene de las percepciones verídicas. En 2025, investigadores incluyendo a Bruce Grayson, Jeffrey Long y Pim Van Lommel publicaron la escala de experiencias cercanas a la muerte verídicas. Esta escala fue desarrollada para evaluar casos en los que las personas informan haber visto u oído cosas durante su ECM que fueron posteriormente verificadas por terceros. Un libro reciente de Rivas y colaboradores presentó más de 120 casos de fenómenos paranormales verificados dentro de SM. Casos en los que la percepción no solo fue validada por el propio experimentador, sino confirmada directamente por testigos independientes. ¿Cómo explicas que una persona que estaba clínicamente muerta describa con precisión una conversación que sucedió en otra sala del hospital? ¿Cómo explicas a un niño que describe al abuelo que nunca conoció, con detalles que los padres confirman que son precisos? Increíble. Estas evidencias no prueban definitivamente que la conciencia sobrevive a la muerte, pero desafían seriamente la idea de que las ECM son solo alucinaciones de un cerebro muriendo. Raymond Moody, después de 50 años estudiando este fenómeno, llegó a una conclusión personal, en sus propias palabras. Después de hablar con más de 1000 personas que pasaron por estas experiencias, ya no tiene ninguna duda de que la conciencia continúa después de la muerte del cuerpo. Palabra de Raymond Moody. Moody viajó por el mundo entero. China, India, Japón, Rusia, África, las Américas. Y en todos los lugares, la gente cuenta la misma historia. Los relatos no son diferentes. Solo la imaginería religiosa cambia. La experiencia central es universal. Esto es extraordinario cuando lo piensas. Si las SM fueran solo producto de la cultura, esperaríamos que fueran completamente diferentes en diferentes partes del mundo. Pero no lo son. El túnel de luz, la luz divina, los parientes fallecidos, la revisión de la vida. Todo esto aparece consistentemente, independientemente de dónde venga la persona o en lo que crea. Ahora, es importante mencionar que no todas las experiencias cercanas a la muerte son positivas. Estudios sugieren que entre el 3 y el 7% de las SM incluyen elementos perturbadores. Algunas personas experimentan miedo, aislamiento, vacío. Algunas relatan el túnel y la revisión de la vida, pero vivencian todo esto como aterrorizante en lugar de reconfortante. ¡Qué feo! Los investigadores aún están tratando de entender por qué esto sucede. Algunas teorías sugieren que puede estar relacionado con el estado mental de la persona en el momento de la muerte, o con cuestiones no resueltas en su vida. Pero incluso estas experiencias negativas frecuentemente llevan a transformaciones positivas. Las personas que pasan por ellas frecuentemente describen haber recibido un mensaje, una advertencia,
una oportunidad de cambiar. Una mujer que pasó por una SM negativa describió haber estado en un vacío oscuro, sin ninguna presencia, sin ninguna luz. Sintió un desespero absoluto, pero cuando volvió, se dio cuenta de que aquel vacío era un reflejo de cómo ella vivía, aislada, desconectada, enfocada solo en sí misma. La experiencia la transformó completamente. Comenzó a ser voluntaria, a ayudar a los demás, a construir conexiones genuinas. Años después, describe aquella experiencia terrible como la mejor cosa que jamás le ha sucedido. ¡Ánimo! Otro aspecto importante que Raymond Moody destaca es que las SM no son exclusivas de personas religiosas. Para nada. Ateos y agnósticos pasan por la misma experiencia. Ven la luz divina, encuentran seres de amor, pasan por la revisión de la vida. La diferencia es solo en la interpretación, donde un cristiano ve a Jesús. Un ateo puede ver simplemente una conciencia amorosa universal, pero los elementos centrales son idénticos. Esto sugiere que las SM revelan algo sobre la naturaleza de la realidad que trasciende las creencias individuales. No es una experiencia religiosa en el sentido tradicional. Es una experiencia humana universal que las religiones intentan explicar, cada una a su manera. Acabas de escuchar información que la mayoría de la gente nunca va a conocer. Información basada en 50 años de investigación, miles de casos documentados y estudios científicos de universidades respetadas como Virginia, Michigan y otras. Si estás viendo hasta aquí, no eres una persona común, eres alguien que busca la verdad, incluso cuando es incómoda. Cuando apoyas este canal a través del Super Thanks, estás diciendo que este tipo de contenido importa. Muchas gracias, que la humanidad necesita saber lo que sucede al otro lado del velo de la muerte. Ahora, quiero dejarte con una reflexión final. Lo que estas experiencias nos enseñan no es solamente sobre la muerte, es sobre la vida. Las personas que experimentan una SM regresan con un mensaje consistente. Lo que realmente importa es el amor, el dinero, el estatus, los logros materiales. Todo eso se vuelve irrelevante cuando observas tu vida desde el otro lado. Lo que permanece son los momentos de conexión. Esas veces en que fuiste gentil cuando pudiste haber sido cruel. Esas veces en que elegiste perdonar cuando pudiste haber guardado rencor. Esas veces en que te detuviste para ayudar a alguien, incluso cuando no tenías obligación. Como cuando doña Lupita le tendió la mano a aquel muchacho que se había caído en la calle. Y lo inverso también es verdad. Los momentos de crueldad permanecen, las palabras duras, las oportunidades perdidas de demostrar amor. Como aquella vez que don Chucho le negó un favor a su vecino estando en sus manos ayudarlo. La revisión de la vida lo muestra todo, sin edición, sin excusas, y sientes el impacto de cada elección. Entonces, la pregunta que queda es esta. Si supieras que un día vas a revivir cada momento de tu vida y sentir el impacto que causaste en los demás, ¿cambiarías algo en la forma en que vives hoy? La buena noticia es que aún estás aquí. Aún tienes tiempo. Aún puedes elegir. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que no puedes explicar? ¿Has sentido la presencia de un ser querido que partió? ¿Has soñado con algo que después se confirmó como verdadero? O tal vez tú, o alguien que conoces, ha pasado por una experiencia cercana a la muerte? Déjalo en los comentarios. Este canal existe porque personas como tú buscan respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Y juntos
Estamos descubriendo que la muerte no es el final, es solamente una transición, como cuando un alma asciende al cielo, acompañada por la Virgen de Guadalupe. Si este video cambió algo en la forma en que ves la vida y la muerte, compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Alguien que tiene miedo de morir. Alguien que ha perdido a un ser querido. Alguien que está buscando respuestas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, vive de forma que tu revisión de vida sea motivo de orgullo, no de arrepentimiento. Porque un día vas a mirar hacia todo lo que hiciste y sentir cada consecuencia.